Muy buenos días, hermanos. Buenos días a nuestros amigos también que nos visitan por primera vez, segunda vez. Siéntase como en casa, como en familia. Queremos darle una cordial bienvenida y también un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? También a los que nos ven por el internet, a nuestros hermanos en Cristo de nuestra iglesia que de repente no han podido venir, que nos siguen tal vez los domingos, que nos siguen con los temas. De verdad, un saludo cariñoso a nuestros amigos también que nos siguen por las redes sociales, ¿no es cierto? Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy comenzamos la nueva serie de Romanos, del libro de Romanos, la cuarta serie del libro de Romanos, ¿no es cierto? Diferentes, la serie Diferentes, salvos para vivir lejos del pecado y salvos para vivir para Dios. Así que esa es la nueva serie. Muy bien, oremos al Señor, oremos a nuestro Dios, cerremos nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos a la presencia de nuestro Dios y pedir a nuestro buen Dios que pueda hablar a nuestra vida esta mañana. Padre, queremos acercarnos a tu presencia, Dios, con el temor reverente que merece tu nombre, que mereces tú, Señor, por ser el creador del cielo y de la tierra, por ser el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, te honramos y adoramos y te alabamos, Dios, aún por lo que hiciste a favor de nosotros, que sin merecerlo, Padre, y cuando nos encontrábamos incapacitados para salvarnos, tú enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, a morir en una cruz por nuestros pecados. Y hoy nosotros podemos disfrutar de la salvación. Hoy nosotros, Padre, podemos disfrutar de tu presencia. Hoy tenemos entrada libre al lugar santísimo para honrarte, para servirte. Háblanos tú, Señor, ahora por medio de tu palabra. Queremos seguir creciendo en ti, Señor. Ayúdanos, que lo que podamos decir, Padre Santo, sea dirigido por ti. No nuestros pensamientos, no nuestros criterios, sino, Padre Santo, lo que tú nos dejaste escrito, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija y nos guíe. Nosotros somos seres limitados que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre. Salva tú también, Padre. Salva tú aquellos que aún no te conocen, puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu, convencidos de pecado, justicia y juicio, y salvados por la gracia y misericordia tuya, Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos y habla tú. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo todo esto. Amén. Amén. Comenzamos la nueva serie Diferentes, mis amados hermanos, amigos, basados en los capítulos 6 al 8 de esta preciosa carta a los romanos. Amén. Vamos a estudiar ahora los capítulos 6 hasta el 8 de la carta a los romanos. En la primera serie vimos la parte introductoria de esta carta y la titulamos Las buenas noticias de la verdadera libertad. Estudiamos los primeros versículos de esta carta y analizamos nuestro llamado a proclamar el Evangelio de las buenas noticias. Luego estudiamos la segunda serie de Romanos, el problema de la humanidad, y llegamos a la conclusión que toda la humanidad está esclavizada al pecado, bajo el juicio de Dios, incapacitada para poder salvarse a sí misma de toda condenación. La semana pasada acabamos la tercera serie, verdadera salvación, que se obtiene por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. De esta manera, al recibir la salvación por medio de la fe en Jesús, seamos declarados justos o perdonados. Ojo, de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos nuestros pecados. Ya no hay un solo pecado nuestro que sea usado por nuestro Dios para nuestra condenación.
ahora estamos totalmente libres. Amén. ¿Cuántos lo creen? Estamos totalmente libres. ¿Libres para qué? Esa es la pregunta. ¿Libres para qué? ¿Para hacer lo que nos da la gana? ¿Libres para pecar? Porque ahora todos nuestros pecados han sido totalmente perdonados. No, cuidado. Cuidado. Por eso viene la cuarta serie de este precioso libro de Romanos. Diferentes. Tú y yo hemos sido salvos para vivir de una manera diferente al resto del mundo. Hemos sido salvos para vivir separados del pecado. Hemos sido salvos para vivir separados para Dios. No lo olvides. Toda idea que pueda haber en nuestra mente de que hemos sido salvos para pecar, debemos desecharla inmediatamente. Debemos desecharla. Lamentablemente hubo personas que pensaron de esta manera en tiempos del apóstol Pablo. Posiblemente estas personas eran los judíos cristianos legalistas, judíos cristianos legalistas, que insistían que la salvación se completaba con el cumplimiento de la ley. Con el hecho de que recibías a Cristo por fe, pero debías agregarle a tu fe en Cristo el cumplimiento de la ley. Ellos decían fe más obras igual salvación. ¿Notas? Por eso cuando Pablo y Bernabé predicaban el evangelio, siempre habían esos judíos cristianos legalistas por allí que decían, que querían agregarle a la salvación por fe, decían en Hechos capítulo 15, versículo 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Siempre estaban allí para decir, ese cristiano que ahora es salvo por la fe, hay que decirle que se circuncide y hay que decirle que guarde la ley de Moisés para completar su salvación. Grave error. Grave error. Por eso Pablo fue claro en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A la salvación por fe no había que completarle nada. No había que completarle el cumplimiento de la ley para que la salvación se haga efectiva. La salvación era solo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Notan? Por medio de la fe en Jesucristo, a los que creen en Él, a los que confían en Él, siendo justificados, dice Pablo, siendo salvos gratuitamente por su gracia. ¿Notas? Salvación gratuita, sin las obras de la ley, por la fe en Cristo y solo por gracia. Es un regalo. La salvación es un regalo. No tenemos que hacer nada para merecerla, porque no la merecemos. No podemos ganar la salvación. La salvación es un regalo. Lo único que tenemos que hacer es estirar la mano y recibir ese regalo precioso que Cristo logró en la cruz. Sí, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que venir humillados ante Dios. Pero es un regalo. Pero estos judíos tercos, como no estaban contentos que Pablo le quitara la salvación, la ley, el cumplimiento de la ley, las obras, entonces comenzaron a tergiversar las enseñanzas de Pablo, como si a Pablo no le importasen las obras. Las obras son posterior a la salvación, decía Pablo, pero no son un medio de salvación. Pero los judíos legalistas comenzaron a tergiversar las enseñanzas de Pablo para que la gente fuera contra Pablo.
Así que Pablo decía, la salvación es solo por fe, ¿no? Es decir, no necesito ser bueno, no necesito vivir lejos del pecado, ¿no? Parecería que Pablo pasaba de la justificación a la glorificación, ¿no es cierto?, sin pasar por la santificación. Eso parecía, al decir todo eso, estaban diciendo que Pablo se pasaba de la justificación a la glorificación y no pasaba por la santificación. Error, Pablo nunca enseñó eso, como lo vamos a ver. Peor aún, cuando Pablo dijo en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Recuerdan? Pablo dijo eso, pero Pablo lo dijo que la ley se introdujo ¿para qué? Para que sea un espejo, para que se convierta en una especie de espejo donde los hombres nos mirásemos y al ver lo que estaba prohibido nos diésemos cuenta de nuestro pecado, de lo terrible, de lo abundante, de lo grande de nuestro pecado. Pero Pablo dijo que mucho más grande que nuestro pecado era la gracia de Dios para perdonarnos. ¿Amén o no? Pero no estaba dando una licencia para pecar, pero ellos comenzaron a tergiversarlo. Ellos dijeron, muy bien Pablo, la ley conduce a un aumento del pecado y el pecado conduce a un aumento de la gracia. Mira lo que, mira. Entonces, lo lógico es que nosotros aumentemos nuestro pecado con el fin de darle a Dios la oportunidad de aumentar su perdón por gracia. ¿Notas? Es decir, mira Pablo, ya que tú dices que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, mira Pablo, ¿qué te parece si le hacemos un favor a Dios para que muestre más gracia, más perdón? ¿Qué te parece si pecamos más? ¿Notas? Peco más y le hago un favor a Dios para que Dios me perdone más y me perdone más. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas el pensamiento que había? Con eso estaban diciendo que el evangelio de la gracia que Pablo predicaba alentaba a las personas a desobedecer a Dios, alentaba a las personas a pecar con libertad, como que el pecado glorificaba a Dios. ¿Notas? ¿Notas cómo tergiversaban las enseñanzas de Pablo? ¿Cómo comenzaron a cambiar las enseñanzas de Pablo? Los judíos legalistas, como se oponían a la sola salvación por la fe. Ellos querían agregarle las obras a la salvación. Por eso es que empezaron a acusar a Pablo de antinomianismo. Antinomianismo. ¿Qué significa eso? Acusaban a Pablo de oponerse a las leyes de Dios, de oponerse a la ley que Dios le había dado a Moisés, y de que Pablo defendía la libertad para pecar, porque el pecado, decían estos judíos legalistas, glorificaba a Dios. Mira qué tremenda mentira. Mira lo que estas personas decían. Ahora eso no solo pasaba con judíos legalistas, cuidado. Muchos falsos creyentes comenzaron a meterse en la iglesia del primer siglo y a comenzar a enseñar de esta manera. Estos falsos creyentes abusaban perversamente de la libertad cristiana, de la libertad del evangelio, utilizándolo como una justificación para el pecado. Por eso Judas, el hermano del Señor Jesús, escribió en Judas versículo 4, porque algunos hombres, mira lo que comparte Judas, porque algunos hombres
han entrado encubiertamente en la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas estos falsos maestros, estos falsos cristianos? Se metieron en la iglesia, comenzaron a enseñar en la iglesia. Pequemos, pequemos. Eso ayuda a que Dios muestre su gracia y perdón. Le hacemos un favor a Dios. Peca con libertad, hermano. Porque luego tú puedes pedir perdón y Dios te va a perdonar. Porque Dios es un Dios de gracia y perdón. Y Él quiere sobreabundar en su gracia. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Notas? Es decir, personas que decían ser cristianos, entre comillas, pero que su estilo de vida no era ni cristiano, no era ni santo, sino eran tremendos diablos, tremendos mundanos. Pablo nunca, mi hermano, escúchame, mi hermano, mi amigo, escúchame por favor. El apóstol Pablo nunca desconectó la justificación de la santificación. Nunca. Nunca. Como componentes de la salvación, nunca. ¿Cómo respondió el apóstol Pablo a estas acusaciones que al parecer estaban allí en el ambiente? Pablo se anticipa. Romanos capítulo 6 versículo 1, la primera parte. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? Pablo dice, ¿qué pues diremos? Frente a estas acusaciones falsas, frente a estas acusaciones aberrantes, frente a estas ideas que ahí están pululando, ahí entre la gente, entre la iglesia, frente a estas ideas terribles, herejías, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos frente a estas acusaciones tan necias? ¿Qué diremos? Y añade Pablo una pregunta retórica en el mismo versículo 1 del capítulo Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Viviremos practicando el pecado para que haya siempre perdón? ¿Notas lo que está diciendo Pablo? Esa palabra perseveraremos en el griego habla de una persistencia habitual en el pecado. No, Pablo no está hablando de una caída ocasional en el pecado en el cual los creyentes vamos a caer en algún momento. No habla de eso. Ojo, debido a esa naturaleza de pecado que todavía tenemos en nuestra vida, Pablo está hablando de pecado intencional, pecado voluntario, como un patrón de vida establecido, práctica del pecado, voluntario, intencional. Recuerda esto, mi hermano, recuerda esto, mi amigo. Antes de la salvación, antes de que tú y yo le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, antes de haber venido a los pies de Jesús arrepentidos, antes, la práctica del pecado era el estilo de vida de nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, tú y yo, la práctica de pecado era intencional, voluntaria. Era el estilo de vida nuestro. Y de alguna manera todo lo que hacíamos, bueno, malo, estaba manchado por el pecado. Pero ahora que somos creyentes, pero ahora que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos una nueva vida. Una nueva vida. Tenemos habitando en nuestro ser al Espíritu Santo de Dios. No puede ser la práctica del pecado nuestro estilo de vida.
es incongruente, es ilógico. No puede ser. ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar en su vieja manera de vivir? ¿Puede una persona decir, soy cristiano, y continuar viviendo en la práctica del pecado? ¿Proporciona la gracia de Dios una licencia para pecar? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dos cosas. Hoy vamos a ver una. Hoy vamos a ver la respuesta de Pablo y el próximo domingo la argumentación de Pablo. Uno, la respuesta de Pablo. En primer lugar, ¿qué responde Pablo ante estas preguntas? ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar en su vida vieja? ¿Puede una persona decir, soy cristiano, y continuar viviendo en la práctica del pecado? ¿Proporciona la gracia de Dios una licencia para pecar? ¿Qué responde Pablo? Versículo 2 de Romanos capítulo 6. Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Notas lo que dice Pablo? En ninguna manera. Esa frase en el griego puede traducirse literalmente, eso no puede ser jamás. En el griego esta frase es una frase enérgica de negación, con fuerza, con fuerza. Es una frase de rechazo fuerte en el griego. Pablo la emplea 14 veces en sus cartas. Transmite un cierto sentido de enardecimiento, de enojo, de furia. No puede ser, de ninguna manera, es ilógico. Pablo lo está expresando de esta manera. ¿Notas? Frente al hecho de pensar de que puede alguien llamarse cristiano y vivir en la práctica del pecado. No puede ser. No puede ser. La sugerencia de que el pecado podría de alguna manera glorificar a Dios era completamente aborrecible para Pablo. Lo único que merece es la más firme condenación. Pero es interesante que Pablo no evade el problema y da una razón por la cual eso es condenable, esa forma de idea es condenable. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que la persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Eso está diciendo Pablo. La persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Y es inconcebible, es contradictorio proponer que un creyente pueda de allí en adelante vivir en la práctica del pecado del cual fue librado por la muerte. Es inconcebible. No puede ser. Alguien que ahora vive en Cristo, es inconcebible que no haya muerto al pecado. No puede ser que alguien que ahora vive en Cristo viva en la práctica del pecado. Es inconcebible. Tiene que admitirse por razón simple que la persona que ha muerto a una clase de vida no puede vivir en ella. Si tú has muerto a esa clase de vida, no puedes vivir en ella. Has muerto, es imposible. Y si estás viviendo en ella, significa que no has muerto a esa clase de vida. Ahora es interesante esa frase ha muerto en el griego.
está en el tiempo auristo. Y cuando algo en el griego está en tiempo auristo, significa que es una acción en el pasado y que no volverá a repetirse. Es una muerte y ahí está la muerte y ahí se quedó la muerte. No es una muerte progresiva que mueres, vives, te levantas, mueres y vas muriendo en el camino. No, es muerte, se murió y se murió y se murió. Y en ese momento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es un acto pasado y final. Pablo está diciendo que es imposible que un cristiano permanezca en un estado constante de práctica del pecado. El acto de muerte en este sentido tiene lugar una sola vez y para siempre. No habla de una muerte continua. ¿Me está siguiendo? ¿Me están siguiendo? Esto es importante, mi hermano, mi amigo. Es vital. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? La pregunta que surge en este momento es: ¿qué significa que hemos muerto al pecado? No significa, ojo, primero no significa que ya no queremos pecar o que el pecado ya no va a tener influencia sobre nosotros. No, todavía hay una naturaleza de pecado. Pero cuidado, y más adelante Pablo nos va a instar a no pecar en el mismo capítulo 6. Tampoco significa que nos alejamos poco a poco del pecado, que el pecado muere poco a poco en nuestra vida, porque acabamos de decir que la frase "ha muerto" habla de muerte en el pasado y que no volverá a repetirse. Murió y murió. Punto. ¿Qué significa muerto al pecado? Sígueme, por favor, sígueme. Levántenme la mano los que me están siguiendo. Quiero que me sigan con los ojos y también con la cámara. Quiero que me sigas con los ojos. Muerto al pecado significa que al momento de convertirme a Cristo, soy trasladado del reino de la muerte, del reino del pecado, soy trasladado al reino de la vida. ¿Me estás siguiendo? Vuelvo a repetir. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero no solamente recibimos el perdón de los pecados, sino que fuimos trasladados del reino del pecado y de la muerte al reino de la vida, al reino de Cristo. Amén. ¿Notas, mi hermano? Lo dijo bien claro Pablo, Romanos capítulo 5. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, reino de la muerte, ¿notas? Reino de la muerte, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Reino de la vida eterna. Reino del Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Hemos sido trasladados. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que también fuimos retirados del lugar de pecado y muerte. Y fuimos trasladados, ojo, fuimos retirados del lugar en donde nos encontrábamos y fuimos trasladados al reino del Hijo de Dios. Por eso el mismo Pablo dijo que Dios el Padre, Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo?
Ha habido un cambio de esfera de vida, del reino del pecado al reino de la vida. Del reino del pecado al reino de la vida. Amén. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Cuando tú y yo vivíamos en el lugar donde reinaba el pecado y la muerte, cuando tú y yo estábamos aquí antes de conocer a Cristo, notas, mi hermano, el pecado nos dominaba, el pecado nos mandaba, el pecado nos controlaba, el pecado era nuestro amo. Y nosotros lo obedecíamos y vivíamos en la práctica del pecado. En el reino del pecado. Ojo, ojo. Estábamos completamente bajo su control. La práctica del pecado era algo común y no podíamos oponer resistencia. Pero ahora que nos hemos convertido a Cristo y que estamos en el reino de la vida, aunque la naturaleza de pecado aún está presente, sin embargo, el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad en Cristo de resistirlo y rebelarnos contra el pecado. Ya no nos domina, aquí ya no nos domina el pecado. Aquí el pecado ya no manda. Aquí el pecado ya no controla. Aquí quien manda es Cristo. Nota, mi hermano, aquí quien manda es Cristo. Ahora hay un nuevo poder que viene del Espíritu Santo. Una nueva naturaleza trabajando en nuestras vidas, que nos lleva de victoria en victoria. Ahora, este nuevo reino no significa que no vamos a pecar. Escúchame. No. Significa que el pecado ya no será una práctica constante en nuestra vida. Porque simplemente el pecado ya no manda. En este reino el pecado ya no controla, el pecado ya no manda, ya no domina. Por eso es que podemos resistir al pecado. Ahora hay otro gobierno, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dijo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Los que han nacido en la familia de Dios, los que están aquí, los que están en el reino de la vida, los que han nacido en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado. No se caracterizan por practicar el pecado. ¿Notas? Porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. ¿Notas lo que nos dice la palabra? Para un cristiano verdadero, vivir en el pecado no solo no es lícito, sino que es imposible. Mi hermano, escúchame. Cuando tú estás en el reino de la vida, es imposible que tú vivas en la práctica del pecado. Si tú vives como en el reino de la muerte, es porque te has quedado aquí en el reino de la muerte. Es inconcebible que alguien que esté en el reino de la vida viva de acuerdo al reino de la muerte. Es inconcebible. El que vive de acuerdo al reino de la muerte es porque se ha quedado en el reino de la muerte. No es salvo. Pero el que está en el reino de la vida
No vive de acuerdo al reino de la muerte. Vive de acuerdo al reino de la vida. Ya el pecado no lo domina. Ya el pecado no lo controla. La vida del muerto al pecado es una vida que, estando escondida con Cristo en Dios, solo puede estar orientada hacia Dios y por consiguiente imposible para la práctica del pecado de manera intencional y voluntaria. Como dice Pablo en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes han muerto a esta vida. En esta vida ya hemos muerto, dice Pablo. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Una ilustración nos puede ayudar. Así, política, pero es solo una ilustración. No vayan a pensar. ¿Hay aquí algún venezolano? Acá, uy, allá hay otro. ¿Hay otros? Allá también. Allá. ¿Dónde más? Allá también. Uy, ¿puedo hablar de Maduro o no? Uno acá me dice, mándese, pastor. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Vamos a pensar que Maduro no es bueno. Amén. Vamos a pensar que Maduro no es bueno. Está en el poder en Venezuela. No hay manera de sacarlo. Él tiene el control, él manda. Todos se sujetan a Maduro, ¿no? Pero es malo, perverso. Vamos a pensar que es malo y perverso. Entonces vamos nosotros, ¿no es cierto? Vamos nosotros con toda la iglesia, ¿no? Y todos nosotros y nos metemos a Venezuela y lo sacamos a Maduro del poder con nuestro ejército. ¡Guau! Lo sacamos. Y entonces ponemos en el gobierno a uno de los venezolanos que están acá. Lo ponemos de presidente. Y ahí Maduro se va corriendo con su ejército, pero no se va de Venezuela, no, se queda en la montaña. Hay montañas allá en Venezuela. Se queda en la montaña por ahí haciendo guerra de guerrillas. Ya no manda, ya no controla, pero todavía, ¿no es cierto? Todavía está ahí haciendo guerra de guerrillas por abajo, tratando de crear problemas, pero no manda, no controla. La gente ya no le tiene que hacer caso porque ya no manda, ya no controla. Ya no le obedece porque ya no manda, pero todavía intenta hacer daño por ahí en la guerra de guerrilla. ¿Notas, mi hermano, la idea? La ilustración. En el reino de la vida ya no manda el pecado. El pecado ha sido muerto, se le ha quitado su poder. En el reino de la vida manda Cristo. Ya no tenemos que obedecerle al pecado. ¿Notas, mi hermano? Ya no está bajo el control. En el reino de la muerte, el pecado gobernaba y mandaba. Y nos sujetábamos. En el reino de la vida, no. Manda Cristo. Ya no el pecado. ¿Notas? Vuelvo a repetir. Muerto al pecado no significa que el pecado ya no está dentro de tu vida o que ya no tiene más poder o influencia sobre tu vida. Lo tiene. Pero el pecado ya no te puede mandar. Ya no te obliga a que lo cometas. Ya no tiene autoridad sobre ti. ¿Podemos obedecerlo? Sí. Y aún la Biblia dice que en algunos momentos lo vamos a obedecer, pero ya no tenemos que obedecerlo. Hemos muerto al pecado. Así que en el creyente
que está aquí en el reino de la vida, ya el pecado no se convierte en una práctica. Como en el reino de la muerte y del pecado era una práctica, en el reino de la vida el pecado no es una práctica, el pecado es una lucha, una batalla contra el pecado, donde vamos a caer, pero vamos a decir: Señor, levántanos, y nos vamos a levantar y vamos a luchar contra el pecado. En el reino de la vida, no solos, tenemos la ayuda de la palabra de Dios, tenemos la ayuda de Cristo, de la armadura de Dios para vencer al pecado. Amén. En algunos momentos, en esas batallas y guerra de guerrillas, nos va a vencer, pero nos vamos a levantar. No va a ser una práctica, no va a ser algo intencional el pecado, sino una batalla diaria contra el pecado. Notas, mi hermano, de este modo la salvación no solo es una transacción legal donde todos nuestros pecados han sido perdonados, sino también que la salvación trae como resultado inevitable un milagro de transformación de vida. Mi hermano, escúchame, mi amigo, la salvación no solo tiene el aspecto legal de que todos tus pecados y mis pecados han sido perdonados y ya no hay un pecado que pueda ser usado para nuestra condenación. La salvación también trae transformación de vida, cambio de vida. La salvación en Cristo es el primer paso. La salvación en Cristo es el primer paso, pero debemos crecer en esa salvación. Y crecer en esa salvación es un proceso que dura toda la vida. Y ese proceso que dura toda la vida se llama santificación. Los que estamos en el reino de la vida, día a día vamos luchando contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Vamos luchando, vamos venciendo. En unas caemos, pero vamos venciendo, pero vamos creciendo. Como dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Jesucristo nos lleve ante su presencia. ¿Amén o no? Pero es inconcebible que alguien diga: pastor, yo estoy en el reino de la vida, pero vives como en el reino de la muerte y del pecado. Es inconcebible, no existe eso. No existe eso. Simplemente te quedaste, estás allí todavía y no te has dado cuenta. No te has arrepentido de tus pecados. No has sido honesto con Cristo. Porque es inconcebible que alguien diga: soy cristiano y sigo viviendo en el reino del pecado y sigo practicando el pecado. Es inconcebible. De manera intencional, voluntaria y práctica y no te afecta. ¿Por qué? Porque el que vive en el reino de la vida lucha contra el pecado, crece. Algunos crecen más rápido que otros, pero hay crecimiento. Hay crecimiento en la vida cristiana. Vamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo día a día, unos más rápido que otros, pero hay crecimiento. Al comienzo quizás uno lucha, batalla, pero luego comienza uno a dejar ciertos pecados. Y va creciendo y creciendo y creciendo. Va a haber cambio. Pero no puede ser que alguien diga: soy cristiano, estoy en el reino de la vida, pero no se produzca cambio en su vida.
Es inconcebible. No puede ser. Contradice lo que la palabra de Dios dice, que los que estamos en el reino de la vida hemos muerto al reino del pecado. Hemos muerto al pecado. Si no hemos muerto al pecado, simplemente estamos todavía en ese reino. Al nacer de nuevo, el creyente queda totalmente separado del poder controlador del pecado, la vida de pecado de la que fue libertado por la muerte de Cristo. El pecado ya no manda en su vida. Ha muerto al dominio del pecado. Ahora estamos en otro reino, el reino de la gracia de Dios. Tenemos un nuevo amo, tenemos un nuevo Señor de nuestra vida. Ese nuevo amo es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, mi hermano, vuelvo a repetir, ser cristiano verdadero implica comenzar a tener una vida diferente. El cristiano verdadero vive diferente. Las obras no salvan, pero las obras son el fruto de la salvación. Amén. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. En el reino de la vida es un reino maravilloso. Es un reino donde hay perdón. Es un reino donde hay gracia, capacidad, donde tenemos al Espíritu Santo, mi amigo. Donde tenemos la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que nos ayuda a vencer. Tenemos los recursos en el reino de la vida. Pero en el reino de la muerte no hay recursos, el pecado domina. Aquí no hay recursos. Aquí siempre vas a ser vencido por el adulterio, aquí siempre vas a ser vencido por la mentira. Aquí siempre vas a ser vencido por el sexo ilícito. Te animo, mi amigo, mi amiga que nos visitas. Tú que nos ves allí por el internet, te animo. No tienes que estar en este reino. Tienes que salir de este reino. Y la única manera de salir de este reino del pecado, de la destrucción, este reino que solo ha destruido familias, sociedades, países, es viniendo arrepentido a los pies de Jesucristo. Es viniendo y diciéndole a Cristo: Cristo, perdóname. Acepto tu salvación. Acepto tu salvación, Jesús. Toma mi vida. Perdóname. Me apropio de tu salvación, de tu gracia. Y una vez que tú recibas, mi amigo, esa salvación, serás trasladado, todos tus pecados serán perdonados, pero también serás trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Si esta mañana hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, si esta mañana hay alguien que todavía no le ha dicho sí a Jesucristo, si aún no le has dicho sí a Jesús, ven a Cristo arrepentido de tus pecados. Ven a Cristo diciendo: Dios, te he ofendido, Dios, pero perdóname. Recibo tu salvación, te entrego mi vida a Jesús. ¿No te gustaría, mi amigo, mi amiga, que nos visitas, decirle eso a Cristo hoy, esta mañana? Yo voy a hacer una oración como si yo le estuviera entregando mi vida a Cristo. Y si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos. Y aquellos que hoy quieran decirle a Cristo: mi amigo, mi amiga, de repente nos visitas tú por primera vez, tú que de repente nos miras en el internet y que aún no le has entregado tu vida a Jesús,
Hoy puedes hacerlo, hoy puedes comenzar una nueva vida con Cristo. Repite conmigo esta oración allí donde estás. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús hoy, repite conmigo estas palabras. Cierra tus ojos y repite ahí en tu corazón estas palabras. Dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús, vengo a ti arrepentido de todos mis pecados, dispuesto a entregarte mi vida a ti, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Te entrego mi vida. Usa mi vida, Jesús, para honrarte, para glorificarte. Usa mi vida para servirte, Jesús. Gracias, Jesucristo. Tú eres Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Gracias, Jesucristo. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Tú hiciste esta oración. Tú le entregaste tu vida a Jesús. Tú le dijiste sí a Jesucristo. No me gustaría que te vayas sin antes haber orado por tu vida. En estos momentos quisiéramos orar por todos aquellos que han hecho esta oración y le dijeron sí a Jesucristo y repitieron estas palabras y le entregaron su vida a Jesús. ¿Tú hiciste eso por primera vez? ¿Nos permites orar por ti? Indícamelo levantando tu mano. ¿Habrá alguien esta mañana que hizo esta oración y le entregó su vida a Jesús?